recordamos un poquito los saberes previos del día de ayer, ¿no? ¿Qué recordamos el día de ayer? A ver, vamos a empezar de derecha a izquierda. Ahí está. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Los que se hicieron ayer, ¿no? Yo me acuerdo aquí. Doctor, ¿qué es lo que, un punto clave, algo que se le quedó ayer? La estructura del ABP. ¿Qué es lo que más le impactó de la estructura? De los 6 pasos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es lo que más le gustó, lo que más le llamó la atención o lo que usted practica? La parte final, la retroalimentación. Muy bien. Doctor, ¿usted se acuerda algo que le impactó ayer que diga esto es clave para mi aprendizaje? La pregunta gatillo. La pregunta gatillo, ¿no? Es al inicio de una sesión didáctica, iniciar con una pregunta gatillo que centra al estudiante, ¿no? Entonces recordemos un poquito lo que era ABP. Siempre el ABP tiene sus pasos, su estructura, podemos utilizar casos clínicos complejos, inclusive desde el área preclínica, pero iniciamos siempre con una pregunta gatillo. Hemos repasado los 6 pasos, ¿se acuerdan cuáles eran? El primero era, ¿no? La presentación del caso. La segunda, el resultado del aprendizaje, muy bien. Y la pregunta gatillo y el recojo de saberes previos. ¿Se acuerdan? Los recojos de saberes previos. Muy bien. Bueno, vamos a ir repasando poco a poco. Entonces, hoy nos toca cómo pasamos de lo preclínico a lo clínico. O sea, porque también tiene que haber una integración. Porque si yo enseño una metodología y una forma de aprender en preclínicas y pasan a clínicas y la metodología es distinta y no hay una integración, el estudiante pierde esa conexión. Y pasa lo que nos pasa. Ay, parece que el estudiante no sabe, ha sufrido amnesia, no llega con los conocimientos previos. Es como si nunca hubiese llevado fisiología, fisiopatología. Y puede ser, pero puede que no. Puede que la metodología no esté enlazada una con otra. Y eso también puede repercutir en el estudiante. Entonces, vamos a ver cómo integramos ABP con casos clínicos. Es decir, del aula a el entorno asistencial, a la práctica clínica. Y como empezamos con la pregunta gatillo, un poquito aplicando ABP en esta diapositiva, ¿no? La pregunta gatillo sería, ¿qué preguntas debería hacer un docente para guiar el razonamiento ya clínico sin dar una respuesta? A ver, ¿alguien en la sala me podría responder? Como ustedes compartamos un poquito sus experiencias, ¿no? Porque son muy interesantes poder compartirlas también. A ver, alguien en la sala, voluntarios, involuntarios. A ver, cuéntenos. Doctor, lo voy a tener que molestar ya que usted ha sido tan participativo el día de ayer. Perdón. Si se tratara de un paciente con ictericia, podría preguntar, eh, presentar una foto de un paciente con ictericia y preguntarle, ¿a qué se debe el color de los ojos? Muy bien, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y efectivamente, entonces, la forma como pregunto impacta en cómo el estudiante logra su razonamiento clínico. Y estas preguntas que yo elaboro o diseño tienen que estar concatenadas con las preguntas que sean ABP con preclínica. Significa que debemos tener una gran comunicación con los docentes de preclínica y clínica para saber cómo lo están haciendo, qué preguntas se elabora y darle esa conexión, inclusive en nuestras preguntas gatillo, inclusive. Entonces, toda esta conexión la va a poder identificar el estudiante. El rol del docente en la educación médica actual exige facilitar experiencias auténticas
donde el estudiante articule su razonamiento clínico temprano con la práctica asistencial. ¿Qué nos dice esta reflexión? Como les mencioné el día de ayer, lo auténtico, a veces experiencias propias, tienen un lenguaje no verbal diferente de contar. Y eso cala en el estudiante. Y si realizamos casos clínicos complejos desde temprana edad, ¿no? Y lo seguimos aplicando en el campo clínico, el estudiante logra conectar mejor. Y entonces, enseñar en escenarios clínicos es formar identidad médica, no solo transmitir conocimientos, ¿no? Eso también es importante reflexionar. ¿Por qué enseñar en escenarios clínicos? ¿No? Hay algunas posturas de que mejor es simulación, otras que mejor es escenario clínico, mixta, ambas, ¿no? Cada modelo educativo de cada institución tiene su fórmula, pero es importante estos espacios auténticos para formar médicos. ¿Y por qué? Porque el plus que tiene el campo clínico es que uno puede hacer una historia clínica y un examen físico en vida real. La comunicación clínica, ¿no? Esa comunicación clínica con pacientes en un entorno sociocultural diferente, variable, los quechohablantes, los que, no sé, tienen una diferente forma religiosa, pensamientos, filosofías, y el médico tiene que estar en contacto y ir también entrenándose en poder comunicarse con cada uno de ellos. El razonamiento diagnóstico, el juicio clínico, pero principalmente el profesionalismo y trato humanizado. O sea, es el lado humano, el tocar, el sentir, el mirar la persona, el sufrimiento, ¿no? Eso no lo puede reemplazar nada ni nadie, ¿no? Entonces, es importante, complementario tal vez, ¿no? Y la simulación clínica también tiene lo suyo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, lo principal es la seguridad del paciente, ¿no? Y el entrenamiento te estructura, te ayuda a evitar errores, ¿no? Pero miren cómo cada uno tiene lo positivo. Según Osler, nada reemplaza aprender al lado de la cama del paciente. Pero fíjense ustedes que tenemos también desafíos. ¿Cuáles son los desafíos en una enseñanza en campo clínico? El tiempo asistencial limitado, sin decir que el médico está en su labor asistencial y tiene que también a la vez hacer labor docente, ¿no? Pacientes inestables o complejos que no necesariamente va a poder identificar, comprender el estudiante en toda su complejidad, ¿no? Y puede quedar más confundido de lo que viene a aprender. También ha pasado que el estudiante se encuentra aprendiendo, ¿no? El módulo de neumología y el paciente pues que llegó es de una insuficiencia hepática, no va a todo coincidir. Y eso también repercute en la enseñanza-aprendizaje del estudiante, porque tampoco comienza a tener, no va a poder tener hilación, una secuencia lógica de poder integrar, y también eso limita mucho la integración en el estudiante. Y la variabilidad de escenarios, ¿no? Escenarios, por ejemplo, consulta externa, juntas médicas, emergencia, UCI, cirugía, ¿no? Son escenarios variables que también pueden impactar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Desafíos del docente. ¿Qué pasa con un docente de campo clínico? Es el súper especialista, ¿no? El jefe de departamento de neurocirugía, pero no conoce metodologías. Y ahí es una gran limitante para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Otro punto es que el tiempo, como tiene que tener su parte asistencial, no permite la retroalimentación continua, ¿no? O constante. Y los niveles heterogéneos de estudiantes, ¿no? Que es un gran desafío para el docente tanto de preclínica como de clínica. Entonces,
he querido traer algunas definiciones esenciales sobre la educación médica en escenarios clínicos. Existen diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, la educación clínica o clinical teaching, que es el conjunto de interacciones de enseñanza-aprendizajes que ocurren por contacto directo con pacientes reales, ya sea en consulta, hospitalización, UCI, cirugía, que es básicamente la que nosotros tenemos en muchos modelos educativos de las diferentes instituciones. También tenemos el aprendizaje situado, aquel que, a pesar de tener un contexto real, ¿no?, se practica la medicina. O sea que los estudiantes observan, pero no solo observan, sino que hacen y reflexionan. Y aquí hay un gran paradigma. Hace muchos años nosotros teníamos un aprendizaje situado, porque hace muchos años, ¿no?, los internos observaban, hacían, reflexionaban. Hoy ya no. Y eso es el gran desafío. Y entonces nosotros tenemos que reajustar nuestras metodologías de enseñanza para continuar con un aprendizaje significativo. Entonces, el estudiante de antaño, disculpen, ¿no?, hemos tenido una educación situada, pero hoy tenemos una educación clínica. Y eso impacta y repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como en nuestro rol docente? ¿No? ¿Qué hacemos? Y existe esta que me encanta, que es el bedside, ¿no? Particularmente esta me gusta, la enseñanza al lado de la cama del paciente, donde el docente enseña las habilidades clínicas directas frente al paciente. Enseña historia clínica, examen, comunicación, profesionalismo y razonamiento clínico. Está guiado, está supervisado. Pero aquí igual el estudiante sigue observando. Entonces, ¿cómo esto se articula o se integra con el ABP? Recuerden que el estudiante a lo largo de los 3, 4 años ha venido aprendiendo ABP y luego va a pasar a un escenario clínico donde te lleva a estos modelos educativos. Entonces, ya. Ahí ya está bien. Entonces, yo quería traerles, ¿no?, estos modelos, la descripción de cada uno de ellos y la relación con ABP, cómo se va integrando. Por ejemplo, el primer modelo es un modelo de microhabilidades en 5 pasos para enseñar razonamiento en poco tiempo. O sea, yo estoy aquí priorizando el razonamiento clínico, es mi principal objetivo. Y el 1 minute es como la forma más rápida de hacerla cuando nos encontramos en escenarios de UCI, en escenarios de emergencia, ¿no?, por ejemplo. Entonces, hay una discusión muy rápida del caso, pero básicamente se basa en minutos, ¿no?, minutos, y el docente debe de retroalimentar de forma inmediata y eficiente, ¿no? Esto es ideal en entornos clínicos rápidos. Hay una relación con ABP, sí, ¿no?, porque enseñan principios generales y corrige errores. La similitud es que hay una retroalimentación. Pero aquí no puede haber pregunta gatillo, aquí no puede haber una discusión guiada, hay solamente discusión guiada y retroalimentación, ¿no? Y se usa para enseñar cómo los estudiantes justifican hipótesis, eligen diagnósticos y reciben corrección oportuna. Esto ocurre mucho en las emergencias, ¿no? También existe el modelo SNAPS, un modelo centrado en el estudiante, es de mayor tiempo, resume, reduce diferenciales, analiza, pregunta, plantea y selecciona. Lo que busca es promover la autonomía, razonamiento clínico y expresión de incertidumbre. ¿Cómo se articula o se integra con ABP? Que en este modelo favorece el aprendizaje autodirigido. Es como un aula invertida, pero en un escenario asistencial. Y básicamente el estudiante presenta casos, ¿no? Presenta los casos, pero argumenta el por qué llegó al diagnóstico y hay preguntas. Hay una discusión guiada, pero
lo bueno del SNAPS es que no solamente argumenta, sino que tiene que traer evidencias científicas de cómo llegó al diagnóstico. Y Bedside es un modelo integral de rounds centrados en pacientes con interacción docente, estudiante, paciente. Acá hay un triángulo importante porque estamos frente al costado o al lado de la cama, ¿no? Y ahí el estudiante integra, observa, hace microhabilidades, pero también el docente in situ retroalimenta, es un debriefing, ¿no? Entonces se articula con el ABP porque el estudiante participa en la identificación del problema, puede explorar, puede hacer la exploración física y hay retroalimentación. Y bueno, todos estos modelos se articulan muy bien con el ABP. Yo dejo los nombres para que ustedes puedan también investigar más sobre estos modelos en escenarios. Estos son los modelos más validados, ¿no? Ya les dejo ahí en resumen, acá está la fija para el examen, el resumen está aquí. Sí, pero aprieta hasta acá. Mira, yo estoy apretando y no. A ver, recién, ya. Entonces, vamos a articular y vamos a conectar con el aprendizaje basado en problemas. Cómo es que esta metodología activa, centrada en el estudiante, ¿no? Puede plantearse un problema clínico complejo y que dispara un análisis, investigación y síntesis. Vamos a ver cómo lo articulamos. Es el dedo. Muy bien. ¿Se acuerdan los 6 pasos del ABP? Bueno, acá hay 7, porque hay reflexión, ¿ya? Pero era presentación del problema, los saberes previos, ¿no? La hipótesis o la búsqueda de la información, identificamos brechas, la investigación guiada y luego el cierre donde el estudiante presenta su producto y yo hago la reflexión y retroalimentación. Entonces, esos son los pasos, es otra forma de fases, ¿no? Son diferentes autores, pero lo que se trata de hacer es que del ABP hagamos un equivalente cuando hagamos un análisis de casos. Hay una metodología llamada análisis de casos. Y en esta metodología de análisis de casos, lo que se intenta es conectar las mismas fases, hacer una equivalencia. Y por lo tanto, cuando comienzan a hacer la equivalencia en la metodología de análisis de casos ya en cursos clínicos, comenzamos a tener, en vez de presentar el problema, presentan la historia clínica, ¿no? Del paciente. Y hacen su historia clínica breve, hacen sus diagnósticos diferenciales, colocan los datos que faltan, exploran, análisis de laboratorio, apoyo al diagnóstico, hacen su plan de trabajo inicial y su plan, ¿no? de evaluación. Y el cierre siempre debe tener el feedback del docente, ¿no? Entonces, la metodología con esta estructura permite integrar ABP con casos, con análisis de casos. ¿Ok? Qué bueno. Ahora, estos modelos no reemplazan el ABP, lo complementan, ¿no? Creo que aquí, ahí está. Entonces, el ABP permite enseñar a pensar. Recuerden que el foco principal del ABP es fomentar el razonamiento clínico temprano, ¿no? Y a decidir. Algunas definiciones para ir conectando es que el ABP es un método de pensamiento clínico a temprana edad, porque se aplica mucho en áreas preclínicas, en donde el estudiante ya genera hipótesis, se identifican las brechas, la investigación, la síntesis del producto, que es lo que ustedes ya conocen. La metodología de análisis de casos clínicos es el momento donde se prueba ya ese pensamiento.
significa que el ABP lo entrenamos a forjar un pensamiento crítico y clínico a temprana edad, pero donde se demuestra que logró ese pensamiento clínico ya es cuando hacemos la metodología de análisis de casos, ¿no? Los modelos clínicos que acabo de señalar anteriormente, el SNAP, el Bayside, ¿no? Es la forma de guiar la discusión sin perder el foco, ¿no? Entonces yo tengo el caso clínico donde yo genero el pensamiento crítico y yo puedo utilizar la forma de guiar con los diferentes modelos de acuerdo a los diferentes escenarios que pueda tener. Entonces, sin ABP, el caso clínico se vuelve una anécdota. Fíjense el impacto que tiene esto si no profesionalizamos la metodología. Y sin caso clínico, sin la metodología del caso clínico, el ABP se vuelve teórico. ¿Qué significa lo que estoy intentando decir? Es que las dos metodologías tienen que darse bien para que funcionen realmente, ¿no? De forma integrada, compleja, para que realmente el estudiante termine su proceso de enseñanza-aprendizaje. Anécdota que se queda como algo empírico, como un cuento, no cala en el estudiante, no logra un aprendizaje significativo. Puede ser relativo, efectivamente. La ruta de integración de preclínica a clínica. La presentación del problema, ¿se acuerdan? El caso clínico real como disparador, la activación de saberes previos, donde pregunto al estudiante preclínicas cómo son los mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos. Hay una hipótesis inicial, donde el estudiante comienza a buscar información, identifico brechas, no se olviden. La investigación guiada, yo le tengo que informar siempre al estudiante dónde tiene que buscar la información. En el área de preclínicas todavía están en un proceso de formación y luego tiene que integrar la teoría con la clínica, conectar mecanismos con esos hallazgos y ya en el campo clínico o cuando ya están en cursos clínicos, tienen que priorizar el diagnóstico. Aquí es donde cambia, ¿no? La ruta de preclínica a clínica. Aquí ya comienzan a priorizar diagnóstico y armar un plan, un plan. Y la reflexión final es que siempre el docente debe hacer la retroalimentación. Y hay una transferencia del aprendizaje al siguiente caso. Entonces, esta ruta BP más caso clínico muestra cómo un estudiante puede, de saber un concepto, aplicar, ¿no? En un escenario ya real. Está chiquito. Entonces, ¿cuál es esta ruta de integración? ¿Cuáles son los pasos en el campo clínico? Lo vuelvo perdón, campo clínico no es, análisis de casos. En análisis de casos, en la metodología de análisis de casos clínicos. Recuerden que la metodología de análisis de casos clínicos es la base del razonamiento clínico temprano. Y esta integración de la metodología BP con la metodología de análisis de casos tiene similitudes, pero también tiene diferencias. Tiene más similitudes, pero tiene ciertas diferencias. Y esos son los pasos de un análisis de casos. Presentación del caso, activos saberes previos, ¿no? Parecido al ABP, arma su hipótesis, ¿no? Aquí ya no hago tanto identificación de brechas, porque ya se hizo en ABP. Investigación guiada, lo sigo guiando. Comparación fisiología, fisiopatología, hago un recordaris de la preclínicas, diagnostica y hace su plan inicial. Y esa es la estructura de una metodología de análisis de casos. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Escuela, sede, que conozca de nuestro medio. Todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Hay algunas universidades que sí, he tenido alguna experiencia, pero no
Cada modelo educativo de cada universidad tiene sus matices. Recuerda que todo se tiene que alinear al plan curricular, ¿no? Entonces, por ahí va. Por ahora es una propuesta. Es una propuesta. Es lo que están, eso es así como medicina basada en evidencia, tenemos también, ¿no?, la educación médica basada en evidencia, ¿no? Y esto es la estructura que propone y que se aplica en diferentes universidades del mundo, ¿no? Bueno, entonces tenemos la integración de ABP con casos clínicos, del aula al entorno asistencial. Esta metodología de análisis de casos tiene la presentación del problema que genera incertidumbre, demanda análisis, luego vienen los saberes previos, ¿no? Igual se da el tema que podría explicar este cuadro, la hipótesis iniciales, donde el estudiante puede tener primeras explicaciones posibles, puede existir incluso brechas de aprendizaje que necesito investigar, la investigación guiada, la aplicación del caso donde ya el estudiante interpreta hallazgos, decisiones y justificación, y la reflexión clínica. Entonces, esta es una ruta para la metodología de análisis de casos. Nosotros tenemos diferentes metodologías o estrategias didácticas. El análisis de casos es un tipo de estrategia didáctica, ¿no? Y el análisis de casos viene a ser una de las metodologías más utilizadas, ¿no?, por las diferentes carreras de medicina. Entonces, mediante este modelo, el docente guía al estudiante a presentar un caso con claridad, estructura ordenada, el paso a paso que genera conexión, una conexión, una integración por parte del estudiante del ABP hacia el análisis de casos, ¿no? Entonces, ¿qué le permite al estudiante? Conocer con mayor orden y claridad la historia clínica, el examen físico, poder identificar problemas que el estudiante todavía necesita saber, hacer diagnósticos diferenciales y presentar su plan inicial. En preclínicas tenemos, ¿no?, análisis de mecanismo y construcción de razonamiento. El método ABP se fundamenta, como mencioné, en el razonamiento crítico principalmente. Ya en clínicas, el hecho de que diagnostiquen y presenten un plan inicial los lleva a un razonamiento clínico temprano correlacionado con pacientes reales, ¿no? Entonces, tenemos que integrar ambas metodologías. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener un juicio clínico temprano, un pensamiento crítico, una autonomía profesional. Y esta metodología de análisis de casos se puede hacer en aula, se puede hacer, ¿no?, ya en escenarios clínicos reales tienen diferentes matices, se puede adaptar. Hay una presentación del paciente, por ejemplo, acá, ¿cómo lo aplicamos, no? Un ejemplo, ¿cómo mostramos un caso? Se presenta un paciente con disnea progresiva, ¿qué mecanismos pueden, ¿no?, explicarlo? El paciente, el estudiante responde esta pregunta frente al docente. Hay una hipótesis, yo creo que es neumonía bacteriana, creo que es, ¿no?, una IC derecha, pero luego lo llevo a la investigación guiada para que él comience a identificar sus brechas y pueda argumentar su hipótesis, y luego viene la aplicación del razonamiento donde él ya logra el diagnóstico y su plan inicial. ¿Qué nos falta aquí? Falta una parte para que termine la metodología. ¿Qué nos falta aquí? La parte del cierre, la reflexión y el feedback, ¿no?, la retroalimentación. Hay una secuencia didáctica, inicio, desarrollo y cierre, pero esta secuencia didáctica no se aplica, se aplica en aula. Se podrá aplicar en escenarios clínicos reales, es muy difícil, ¿no? Entonces también tiene muchas limitantes y no hemos encontrado todavía la fórmula.
Hay una presentación del caso real, pregunta gatillo, recuerden la activación de saberes previos, esto funciona muy bien en aula, ¿no? La metodología, análisis de casos en aula. Las brechas, investigación, integración de lo teórico con lo clínico, construcción de diagnóstico diferencial, y ya el cierre es donde el estudiante presenta el plan inicial y nosotros retroalimentamos. El producto, ¿no?, es un algoritmo de decisión rápida más una lista jerarquizada de diagnósticos, ¿no? El producto o la evidencia. Puede ser mediante un informe, una tarea, un portafolio, etc. Y bueno, no quiero ahondar más el tema, simplemente les he dejado ya para que lo revisen esto en su casa, eso está, el material ya está en la página, ¿no? Es una forma de cómo podemos aplicar con tiempos inclusive, ¿no? Una aplicación de un ejemplo de el análisis de casos en un aula, ojo, en un aula, ¿ya? Y tiene su inicio, tiene su desarrollo, tiene su cierre. Y la reflexión final es: ¿cómo puedo transformar mis sesiones clínicas para que mis estudiantes piensen como médicos antes incluso de actuar como médicos, ¿no? Esa sería la reflexión y con eso, bueno, terminamos la primera sesión.